Buenos días. Hoy en nuestra clase de matemáticas vamos a hablar acerca de los planos y de la ubicación de los puntos en los cuadrantes. Bueno, vamos a recordar primero o vamos a hablar acerca de la utilidad de los planos. ¿Para qué nos sirven los planos? ¿Qué utilidad tienen? Bueno, un plano nos va a servir desde para ubicarnos nosotros mismos hasta para poder ubicar una casa, una ciudad, un lugar que estemos buscando. Se pueden hacer planos de muchas cosas. Hacemos los planos de nuestra casa donde vivimos, los planos de la Ciudad de México, los planos de nuestra escuela, y esos planos sirven para saber cómo va a quedar la construcción, por ejemplo, de un edificio, cómo va a quedar la construcción de una casa. Nada más que también recordemos algo, esos planos que hagamos, por ejemplo, de un edificio, de una casa, de una ciudad, van a estar a escala, lo mismo que pasa con los mapas. No es la misma escala que se maneja al hacer ese dibujo o ese plano a la escala real, porque recordemos, si hiciéramos esos planos a lo que es las medidas reales o las dimensiones reales, por ejemplo, de un edificio, pues quedaría demasiado grande ese plano o ese mapa, como lo veíamos en el caso del mapa de la ciudad, el mapa de la República Mexicana. Está también manejado a escalas pequeñas. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos visualizar de una manera más comprensible y le podamos entender mejor. Igual los planos de una casa, los planos de una escuela, los planos de una ciudad van a estar dibujados de acuerdo a una escala más pequeña de la escala real, pero va a ser ese dibujo plasma exactamente como va a quedar, por ejemplo, una casa o como va a quedar un edificio, nada más que en unas dimensiones más pequeñas. Entonces esa es la utilidad que tienen los planos para nosotros y también, repito, sirven para ubicarnos a nosotros mismos. Si no tuviéramos planos, por ejemplo, de la Ciudad de México o de la ciudad de aquí de Nezahualcóyotl, no podríamos nosotros ubicarnos. Si estamos perdidos y no sabemos cómo dirigirnos a determinado lugar, por ejemplo, a un museo, a un parque de diversiones, a una institución, a un hospital, no podríamos nosotros encontrar la ubicación si no hubiera planos de la Ciudad de México. Sería más complicado y tardaríamos mucho más tiempo. Entonces, para eso sirven los planos. Esa utilidad tienen para que nosotros podamos ubicarnos y también ubicar lo que son edificios, lo que son lugares importantes, ¿de acuerdo? Incluso ubicar nuestra casa. Ustedes han visto que ahora con la tecnología en los teléfonos celulares, pues nos metemos en la aplicación Google y ahí encontramos la ubicación, ¿verdad?, de nuestra casa, o incluso nos van dirigiendo hacia dónde irnos, si caminar hacia derecha, si irnos hacia la izquierda, si más adelante, si hacia atrás, si ya te pasaste. Entonces, gracias a la tecnología podemos nosotros realizar esta ubicación, pero también es importante que nosotros aprendamos a interpretar un plano o a saber cómo se utilizan los planos, porque no siempre vamos a tener el uso de la tecnología, ¿verdad? O no siempre va a estar la tecnología a nuestro alcance. Entonces es muy importante saber también interpretar los planos. Y en matemáticas, pues también no podría quedarse sin esto, ¿verdad? También en matemáticas es de vital importancia saber manejar un plano. Y en matemáticas los planos nos sirven para ubicar figuras, para ubicar puntos o coordenadas. Recordemos lo que es el plano cartesiano, el uso que se le da a este. Y ustedes recordarán que ya en algún momento hablábamos de lo que era el eje de las X y el eje de las Y, y decíamos que el eje de las X se va a encontrar ubicado de una manera horizontal, es decir, acostada esa línea, ¿verdad? Y el eje de las Y se va a encontrar ubicado de una manera vertical o de manera parada, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante también que decíamos nosotros en clases anteriores que el eje horizontal o el eje de las X siempre va a ser el primero que vamos a tomar en cuenta, o que vamos a tomar en cuenta los puntos que se encuentran en esa forma horizontal, y después vamos a tomar en cuenta los que están de manera vertical. Y en la ubicación de un cuadrante pasa lo mismo. Siempre vamos a tomar primero en cuenta las letras o los números que se encuentren de manera horizontal y después vamos a tomar en cuenta los que estén de manera vertical. Y es lo que vamos en este momento a explicar, cómo es la ubicación de un punto en un cuadrante, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ubicar igual que en un plano cartesiano, siempre el eje de las X o el eje horizontal y después el eje vertical. Y ahorita lo vamos a ver.
Bueno, aquí en esta lámina que yo les estoy mostrando, vemos los cuadrantes. ¿Por qué se les llama cuadrantes? Porque pues precisamente se utilizan cuadros para poder ubicar nuestros puntos. Entonces, en esta imagen vemos un cuadrante, ¿verdad? Nuestro primer cuadrante está enumerado en la parte horizontal del 1 al 10 y en la parte vertical tiene letras, tiene de la A a la E. Y nuestro segundo cuadrante va a estar, nuestro sistema de referencia, que también se les llama así, va a tener aquí de manera vertical los números del 1 al 5 y de manera horizontal tiene las letras de la A a la K. Aquí podemos observar que se ubican los números de una manera distinta que en este primer sistema de referencia. En este sistema de referencia tenemos los números aquí de manera horizontal y tenemos las letras de esta forma de manera vertical. Y en el segundo sistema de referencia nuestros números están del lado derecho y están de manera vertical y las letras están de manera horizontal. Ahorita vamos a ver cómo ubicamos cada uno. Sin embargo, siempre en la posición que estén, vamos a tomar siempre primero en cuenta lo que es el eje horizontal y después el eje vertical, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos a explicar la ubicación de los primeros puntos que tenemos aquí en nuestro primer sistema de referencia. Tenemos aquí este primer punto y bueno, tenemos que aquí nuestro sistema de referencia o nuestra coordenada queda de esta manera. Ubicamos primero el 3, que se ubica aquí en el eje horizontal. Entonces, queda 3, B. Primero ubicamos lo que es el número en el eje horizontal y después la letra que está en el eje vertical, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra coordenada queda 3, B. Ahora, nuestro segundo punto está ubicado en el eje horizontal, el número 7, y en el eje vertical, la letra D. Como decimos, siempre tomamos primero en cuenta el eje horizontal, entonces va a quedar primero el número 7 y después la letra que es la D. Entonces nuestra coordenada queda 7, D. ¿De acuerdo? Así queda la ubicación de estos dos puntos que yo tengo en este sistema de referencia. ¿Por qué se le llama sistema de referencia? Bueno, porque precisamente nos refiere o nos da la ubicación de estos dos puntos y por medio de esta cuadrícula nosotros podemos ubicarnos o podemos ubicar y localizar estos puntos. ¿Cómo están? ¿De acuerdo? Ahora, en este otro sistema de referencia les decía yo que están ubicadas las letras y los números de una manera distinta. Sin embargo, aunque estén ubicados de manera distinta, siempre vamos a empezar por el eje horizontal y después por lo que es el eje vertical. No importa cómo estén acomodados, pero siempre ustedes tienen que empezar por el eje horizontal o eje de las X, ¿de acuerdo? Y después el eje de las Y o eje vertical. Entonces, empezamos. Aquí ya tenemos dos ejemplos que yo les puse. Vamos a ir rellenando las demás coordenadas de acuerdo a los puntos que tenemos aquí. Bueno, aquí ya tenemos lo que es este primer punto, la ubicación de estos puntos que están aquí. Y tenemos aquí B, 1, ¿de acuerdo? Aquí tenemos esta coordenada. Tenemos la B y tenemos el 1. Entonces queda B, 1. Observan aquí lo que yo les decía. Siempre empezamos por el eje horizontal. Aquí estamos empezando por las letras, no por los números. ¿Por qué? Porque las letras son las que se ubican en el eje horizontal y es por el que siempre debemos de empezar. Entonces aquí empezamos a ubicar la letra y queda B, 1, ¿de acuerdo? La segunda coordenada me va a quedar, este punto lo ubico, ¿dónde está? Está el eje horizontal tiene la letra B y el eje vertical tiene el número 5. Entonces mi coordenada queda B, 5, ¿de acuerdo? Voy a ubicar mis otros puntos que tengo aquí. Esos no los tengo yo aquí escritos, los voy a ir yo escribiendo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ubicar este punto. Empezamos por la letra D porque es la que está ubicada en el eje horizontal. Entonces queda D, 2. ¿Por qué? Porque la letra es D y está con el número 2. Entonces mi coordenada queda D, 2. Así queda mi tercera coordenada. Ahora me voy a mi otro punto que tengo aquí.
Y este punto está ubicado en la letra F y está ubicado en el número 3. Entonces, empiezo por mi eje horizontal y está en la letra F. Pongo aquí la letra F. Y está ubicado con el número 3. Entonces, mi coordenada queda F, 3. ¿De acuerdo? Voy a ubicar este otro punto que yo tengo aquí, mi punto número 5. Está ubicado de acuerdo al eje horizontal en la letra H. Entonces yo pongo aquí letra H. Y el número con el que está la letra H es el número 4, que está aquí de manera vertical. Entonces mi coordenada queda H, 4. ¿De acuerdo? Ya lo tengo aquí. H, 4. Ahora voy a ubicar mi punto número 6. ¿De acuerdo? Y mi punto número 6 está ubicado en lo que es la letra J. ¿Por qué? Porque mi letra J está en el eje horizontal. Está ubicado en la letra J, J ¿con cuál número? Con el 1, porque el 1 es el que está de manera vertical. Entonces queda J, 1. ¿De acuerdo? Y voy a ubicar mi punto número 7, o mi último punto que yo tengo aquí. Mi último punto está en la letra K, de acuerdo al eje horizontal. Entonces queda aquí mi letra K, coma, ¿y con qué otro número está ubicado la K? Bueno, me voy yo a mi cuadrante y la K está ubicado con el número 4. Entonces mi coordenada queda K, 4. Y así es como yo ya ubiqué aquí mis puntos y puse mis coordenadas. A estos números y letras que nosotros ponemos entre paréntesis y con coma, recuerden que le llamamos coordenadas. Ya lo habíamos visto nosotros cuando comenzábamos a ver lo que era el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que a estos se les llama sistemas de referencia y son también ubicación de puntos en cuadrantes. Y en matemáticas, ¿verdad? Ubicamos los cuadrantes para ubicar también los puntos, que es una parte muy importante. Y siempre recuerden, no se les olvide, vuelvo a repetir, tenemos que empezar a ubicar puntos, ya sea en el plano cartesiano, ya sea en cuadrantes como aquí, o sistemas de referencia que les decía que también se llaman así. Siempre vamos a empezar a ubicar los puntos o las letras o números que estén en el eje horizontal y después vamos a ubicar los que estén en el eje vertical. No importa la posición que tomen, como aquí no importa que estén del lado izquierdo, no importa que estén del lado derecho, no importa que estén en la parte superior o en la parte inferior, ¿verdad? Pero siempre vamos a empezar a ubicar las letras o los números que se encuentren en la parte horizontal y después la vertical. Esto es muy importante, porque si ustedes hacen un ejercicio y en lugar de ubicarme primero las letras o los números que están en el eje horizontal, si ustedes ponen primero los que están del lado vertical y después los que están del lado horizontal, pues automáticamente ustedes van a tener incorrecta esa respuesta. Simplemente, ¿por qué? Porque no están ubicando bien los ejes, lo que es el eje horizontal y el eje vertical. Igual en un plano cartesiano, si ustedes hacen la ubicación de coordenadas, si ustedes primero ubican el eje vertical o el eje de las Y y después el eje de las X, van a estar mal. Siempre se tiene que ubicar primero el eje horizontal o el eje de las X, que es el que está acostado, y después ubicamos los números o letras que estén del lado vertical. Recuerden, no importa que sean números, no importa que sean letras, pero siempre debe de estar primero ubicado lo que está en el eje horizontal y después en el vertical. Que quede eso muy claro, porque acuérdense que las matemáticas son muy sabias y con un pequeño errorcito que tengamos, ya sea un punto, ya sea un número, ya sea como en este caso un eje vertical o un eje horizontal, ya automáticamente tenemos mal todo nuestro ejercicio. Entonces es muy importante que pongan atención en estos pequeños detalles, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto daríamos terminada nuestra clase de hoy. Espero que haya quedado claro cómo pueden ubicar un punto en un cuadrante o en un sistema de referencia. Si hay alguna duda, alguna situación con respecto a este tema, recuerden que estamos para aclarar sus dudas. Y recuerden que en Zoom
Es muy importante que ustedes lleven todas sus dudas que encuentren durante la actividad para que podamos aclararla, ¿de acuerdo? Muchas gracias por su atención. En planos o mapas es común ver una red de líneas horizontales y verticales, separadas uniformemente, llamadas cuadrículas. Estas líneas permiten ubicar de manera más fácil algunos puntos, referencias u objetos que se deseen localizar. Cada línea tiene asignado un número y letra. En esta ocasión asignaremos a las líneas horizontales números y a las verticales letras. A la intersección de dos líneas la llamaremos coordenadas. Veamos el siguiente ejemplo. Ayudemos a nuestro amigo Max a encontrar su nuevo hogar. Max se encuentra ubicado en la intersección de la línea vertical B y la línea horizontal 2, es decir, en la coordenada B2. Su nuevo hogar se encuentra al otro extremo, en la intersección de la línea vertical H y la línea horizontal 5, o en la coordenada H5. Ahora, si Max anda apurado y no quiere caminar, debe ir en busca de su automóvil, ubicado en la línea vertical D y la línea horizontal 3. ¿Ves? No es tan difícil ubicarte dentro de un mapa. Llegó tu turno de descifrar las siguientes coordenadas. Al final del video dejaremos las respuestas. Hola chicos, en esta clase vamos a aprender cómo buscar puntos en el plano cartesiano. ¡Empecemos! Para entender cómo ubicar puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano, utilizaremos situaciones de la vida diaria usando las coordenadas X e Y. Entonces, para ver qué es el plano cartesiano, el primer cuadrante y las coordenadas X e Y, voy a invitar a 3 de ustedes a hacer un viaje por el plano cartesiano. Tú, Rodrigo, tú, Yolita y Diego. ¿Quién me puede decir qué representan todas estas líneas? El plano cartesiano, Miss Paola. Muy bien, Rodrigo. Estamos flotando encima del plano cartesiano. Y este es el llamado primer cuadrante del plano cartesiano. A ver, ¿y por qué se llama primer cuadrante del plano cartesiano? Se llama así porque es un plano conformado por 2 rectas que se cortan en un punto determinado llamado origen, formando 4 secciones. Cada parte es un... ¿Quién me puede decir? Cuadrante, señorita. Exacto, Yolita. Y este es el primer cuadrante, este es el segundo, el tercero y este... Cuarto, señorita. Cuarto, bien. Entonces, una vez más, este es el primer cuadrante del plano cartesiano con sus medidas en números naturales. Si no se acuerdan qué son los números naturales, repasen en clases anteriores que ya lo vimos. El plano cartesiano en matemáticas se utiliza para ubicarse en el espacio. Todas estas líneas y números que forman el plano cartesiano son utilizadas en matemáticas para ubicarse en el espacio. Un espacio que por ahora tiene 2 dimensiones. Entonces, ¿quién da el primer ejemplo donde el plano cartesiano se podría usar en la vida cotidiana? Yo, Miss Paola. Adelante, Diego. Propongo poner una cancha de fútbol en el plano cartesiano para ubicar a cada jugador en su posición y diseñar la estrategia de juego. Por favor, pongan atención. Esta es la disposición en que partiremos jugando. Muy bien, Diego. Aquí vemos cómo se podría usar el plano cartesiano para ubicar los jugadores en la cancha y así crear algunas jugadas estratégicas preacordadas. Yo quiero usar el plano para encontrar cómo llegar a la casa del chico que me gusta desde mi casa. Ok, entonces imaginémonos un plano cartesiano donde está la casa de Yolita y la casa de... ¿De quién, Yolita? No quiero decir, Miss. Llamémoslo Juan. Entonces empezamos en la puerta de la casa de Yolita y seguimos la línea hasta llegar a la casa de Juan. Más adelante vamos a aprender cómo se le llama a cada uno de los puntos donde se da la vuelta. Yo quiero ver cómo el piloto de un avión puede encontrar el lugar y la distancia a su destino.
También podrías utilizar el plano cartesiano para ver por sobre qué países vuela el avión que va de Santiago a Londres non-stop y aprendes a conocer mejor el mundo. Pasa por Argentina, Paraguay y Brasil, señorita. En geometría, entendemos al plano cartesiano como un sistema de referencias que lo conforman dos rectas numéricas, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto determinado llamado origen. El eje horizontal se llama eje de las abscisas o eje X, el eje vertical de las ordenadas o eje Y, y el punto en que se cortan se llama origen. La finalidad de este plano es describir la posición de puntos que se encuentran representados por sus coordenadas o pares ordenados. Estas coordenadas o pares ordenados se forman asociando el valor del eje X con el del eje Y en la forma X, Y. Pueden ver que al cruzarse las rectas X e Y se forman 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. Pero por ahora solo trabajaremos con el cuadrante 1. Ahora, para mostrar cómo saber en qué punto estás del plano, yo me voy a situar en el punto 5,2 y tú, Yolita, en el 4,5, y ambos los marcaremos. Cada punto en el plano cartesiano es un par ordenado, o sea, dos números escritos, primero el del eje X, horizontal, y luego el del eje Y, vertical. Se escriben entre paréntesis y separados por una coma, constituyendo un par ordenado que nos sirve para nombrar puntos o figuras en el plano cartesiano. A ver si entendieron. ¿Qué punto es este? 3,7. ¿Y este? 7,8, señorita. ¿Y este? 6,6.